En este video vamos a explorar qué es la matriz traspuesta. Para obtener la traspuesta, se intercambian las filas por las columnas y a su vez las columnas por las filas. Si la matriz es de tamaño m por n, la matriz traspuesta es de tamaño n por m. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una matriz A, de tamaño 3 por 2, lo que significa que tiene 3 filas y 2 columnas. Ahora, cuando calculamos la matriz traspuesta de A, obtenemos una matriz de 2 por 3. La diferencia en tamaño es importante porque en la matriz original teníamos 3 filas y 2 columnas, pero en la matriz traspuesta tendremos 2 filas y 3 columnas. Esto es como si rotáramos la matriz original de alguna forma. Para indicar que tenemos la matriz traspuesta de A, usamos la letra T como superíndice. Es importante destacar que esta T no se interpreta como un exponente matemático, sino simplemente como una forma de identificar que la matriz es la traspuesta de A. Así que, intercambiamos filas por columnas. La primera fila, que es 2, 3, se convierte en la primera columna, en el mismo orden, 2, 3, la siguiente fila, 4, 5, se transforma en la siguiente columna, 4, 5, y por último, la tercera fila se transforma en la tercera columna, 1, 7. Si hubiéramos cambiado las columnas por filas en lugar de las filas por columnas, habríamos obtenido la misma matriz traspuesta. Esto se debe a que intercambiar filas y columnas produce el mismo resultado, solo que en diferentes órdenes. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que ahora tenemos una matriz B, de tamaño 3 por 3. Al identificar las filas de B, podemos observar que estas filas se convierten en las columnas de la matriz traspuesta. Esto significa que cada fila de B se transforma en una columna en la matriz traspuesta, manteniendo el tamaño de 3 por 3. Este fenómeno de que el tamaño no cambia es exclusivo de las matrices cuadradas, es decir, aquellas en las que el número de filas es igual al número de columnas. Nuevamente, si hubiéramos optado por intercambiar columnas por filas en lugar de filas por columnas, habríamos obtenido el mismo resultado. Es interesante notar que en las matrices cuadradas, la diagonal principal permanece sin cambios cuando se calcula la matriz traspuesta. Esto significa que los elementos en la diagonal principal permanecen en sus posiciones originales. Sin embargo, lo que ocurre con los números fuera de esta diagonal principal es un poco más intrigante. Cuando se intercambian filas por columnas, los elementos que originalmente estaban arriba de la diagonal principal ahora se encuentran debajo de ella, y los que estaban debajo ahora están arriba. Es como si los números cruzaran la diagonal principal hacia el lado opuesto. Esto crea una especie de espejismo visual, donde parece que los números están moviéndose al lado contrario de la diagonal principal. Para entenderlo mejor, imagina que la diagonal principal divide la matriz en dos regiones, la región superior y la región inferior. Cuando intercambiamos filas por columnas, los elementos que estaban en la región superior ahora se colocan en la región inferior y viceversa. Este intercambio es lo que crea la ilusión de movimiento de los números hacia el lado contrario de la diagonal principal. En un tercer ejemplo, consideremos una matriz cuadrada de 5 por 5. Para calcular su matriz traspuesta, ahora sabemos que los elementos en la diagonal principal se mantienen en su lugar original. Por otro lado, los elementos que no están en la diagonal principal, es decir, los que están fuera de ella, se intercambian simétricamente. Imaginando que la diagonal principal actúa como un espejo, los elementos a un lado de la diagonal se reflejan y cambian de posición con los elementos al otro lado de la diagonal, como si estuvieran mirando su imagen en un espejo. Sin embargo, es importante entender que esta ilusión de reflejo no es real. En realidad, lo que estamos haciendo en realidad es intercambiar filas por columnas o columnas por filas como vimos anteriormente. Los elementos que están arriba de la diagonal principal pasan a estar abajo, y viceversa. Este proceso crea la sensación de que los elementos están reflejados en la diagonal principal, pero en realidad es solo una manera de visualizar el intercambio de elementos. Ahora veamos un cuarto ejemplo, donde tenemos una matriz de tamaño 4 por 2. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque no tenemos una diagonal principal en el sentido tradicional, podemos identificar una especie de diagonal principal entre comillas, formada por los elementos 9 y 6.
Estos serán los únicos elementos que no cambiarán de posición. Antes de calcular la traspuesta, marcamos las columnas con diferentes colores para visualizar mejor el proceso. Al hacer el intercambio de columnas por filas, vemos la ilusión de que los elementos fuera de la diagonal imaginaria intercambian su posición como si fuera un reflejo, y obtenemos la matriz traspuesta de tamaño 2×4. Como ya sabes, si hubiéramos decidido intercambiar filas por columnas en lugar de columnas por filas, habríamos llegado al mismo resultado. Espero que este video haya sido útil para ti y que hayas logrado entender más acerca de la matriz traspuesta. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video.